Ernesto, Sí. escúchame, ¿vos organizás las preguntas o es sin preguntas? No, después que termines de hablar, preguntas. Ah, bueno, listo. Este, pará. Bueno, yo voy a cerrar mi. ¿Cuánto es más o menos en tiempo? Lo que vos me digas. No, no, vos cuando termines, Listo. me mandás un WhatsApp de que está por terminar, ¿ok? Bueno, ponele Dale, que termine a apago las mi 12. micro. Listo, está bien. ¿Cómo? Que termine a las 12. Bueno, yo apago mi micro. Listo. Dale, chao. Chao, hasta luego. Muy buenas tardes, estimados, y les agradezco la oportunidad de que estemos a través de la distancia compartiendo un tema que a mi modo de ver, desde mi punto de vista, resulta muy interesante. Y el tema es el siguiente. ¿Qué es ser un promotor de paz? Ustedes saben que en estos tiempos en donde la violencia está naturalizada, en todas partes del mundo existen niveles de violencia tan altos, que cuando hablamos de violencia o intentamos identificar la violencia, nos encontramos con la gran imposibilidad de que el ser humano identifique ciertos niveles de violencia, porque su estándar de naturalización arranca ya a partir de que el insulto no es violencia, ciertas formas de comunicación tampoco. Entonces, cuando nosotros queremos instalar el modo de la paz o hablar de paz, necesariamente, valga la redundancia, necesitamos definir el concepto del cual vamos a hablar. Entonces vamos a empezar a definir qué es la paz. Y algunos definen la paz en un aspecto negativo o en un aspecto positivo. Concretamente, del origen del término del latín, que es pax, la paz puede ser definida, como les decía antes, como un estado de tranquilidad o de quietud, cuando hablamos en sentido positivo, o en sentido negativo, ausencia de guerra. Este ya queda en desuso porque hay muchos países como el mío específicamente, Argentina, no está en un conflicto bélico con otro país. Sin embargo, podríamos nosotros decir que Argentina vive en paz o que los seres humanos que habitan el territorio argentino viven en paz. Y entonces ahí nos lleva a otro punto más importante, que es ir más profundo en esta definición, para poder ir entendiendo hacia dónde apuntamos en la clase del día de hoy. La palabra promotor, por eso decimos promotor de paz, también tiene algunos significados que son importantes que nosotros los conozcamos. Un promotor es una persona que está promoviendo profesionalmente algo. ¿Y por qué utilizo el término profesionalmente? Porque uno en la vida puede ser promotores de muchas cosas, pero cuando yo me voy a dedicar a un área específica, es muy importante que sepa que a nivel profesional necesito tener conocimientos formales y especializados que acrediten, que me avalen y que respalden aquella cuestión o tema o acción que yo voy a promover. Y eso es lo que me va a ir identificando. Entonces, fíjense que cuando hablamos entonces de un promotor de paz, estamos hablando de una persona profesional, estamos hablando de una persona especializada, estamos hablando de una persona que promueve, ejerce y establece la paz. Porque no solamente promover, hay muchas formas de promover ciertos aspectos y promover la paz. Se puede promover desde un spot publicitario, se puede promover desde un artículo en un periódico. Ahora, ejercer la paz ya entonces me compromete. Cuando yo estoy ejerciendo la paz, entonces yo estoy comprometiendo mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y mi sociedad, la que a mí me rodea en particular, al ejercicio de esa paz. Y estos puntos son importantes porque cuando vamos a analizar ese ser humano del cual yo voy a intentar establecer la paz o a trabajar, ese ser humano está compuesto de mente, de cuerpo,
de espíritu y también está dentro de una sociedad. Con lo cual, estos 4 conceptos resultan importantísimos al momento de hablar o entablar cualquier tipo de acción o ejercer la acción con el otro. Nosotros sabemos que el espíritu de la ley, de las leyes en el mundo, fueron traer orden y armonía entre los seres humanos, cosas que normalmente a las personas no les gusta, y es justamente esto de tener que estar, que me impongan, lo sienten así, no suelen decirlo cuando uno habla, me imponen cómo tienen que ser las relaciones entre las personas. Yo quiero ser libre. Y parecería que el concepto de libertad y las leyes que establecen un orden entre la convivencia entre las personas, vale decir, mis derechos terminan cuando comienzan los del otro. ¿Y qué es lo que me va a identificar esa línea a veces tan fina y delgada entre la terminación de mis derechos y dónde comienzan el del otro? Porque si yo me excedo en mis derechos, necesariamente estoy vulnerando los derechos del otro. Entonces, este estado de armonía, la establece directa y concretamente la normativa de las cuales todos los seres humanos a nivel local, a nivel nacional e internacional debemos regirnos. Ahora, la paz es uno de los derechos humanos de tercera generación. Ustedes saben que los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos que nace, se suscribe en 1948, el 10 de diciembre específicamente, tiene una actualización posterior y que viene estudiando al ser humano y a todas sus preocupaciones globales provenientes del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, el deterioro del medio ambiente y además los efectos negativos en la persona y en la calidad de persona. Ahora bien, si yo voy a hablar de derechos humanos de la tercera generación, voy a hablar de derechos humanos de que el ser humano tiene el derecho a la paz. Entonces es un derecho de los pueblos, entendido no solo como la ausencia de guerra. Voy ahora a tener una puesta en procesos positivos que van a fomentar la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y fundamentalmente, quiero detenerme en este punto, la superación de los conflictos. Porque cuando yo defino un conflicto, tengo que saber que es una situación que implica un problema, implica una dificultad y puede suscitar enfrentamientos posteriores. Otra acepción de conflicto es que el conflicto deviene cuando el ser humano está en conflicto o combate en el alma. Entonces fíjense que ese ser humano que está solo, individual, y que va a relacionarse con el otro, se está relacionando a través de un conflicto. Cuando yo me exteriorizo en la comunicación con el otro, y en esta comunicación resulta que yo necesariamente voy a transmitir ese conflicto que tengo, ese conflicto que no pude superar, ese conflicto que me está angustiando. En principio me va a llevar a vulnerar el derecho del otro, pero el otro quizás también tiene un conflicto cierto y determinado, y ese conflicto va a hacer que reaccione al conflicto que yo estoy generando en la vulneración de los derechos, y ahí comienza, podríamos decir, en un punto de vista más filosófico, una escalada de violencia. Entonces, cuando voy a hablar de la inclusión o de la participación, nunca puedo olvidarme que en toda situación jurídica, en toda situación de diálogo, en todo lo que yo quiera pensar, establecer en una sociedad, la sociedad está compuesta por seres humanos y no puedo dejar de lado estos aspectos, porque el abordaje que yo piense en ayudar o en establecer en la comunicación con aquel ser humano va a valer fundamentalmente que nosotros entendamos este proceso de conflictos. Entonces, si estoy entendiendo de alguna manera lo que el otro ser humano está pasando, voy a poder abordar una característica o pensar en una cooperación o en una integración
o en un proceso de superación de conflictos, lo voy a pensar desde varios aspectos, desde qué es lo que está pasando o qué llevó a la persona a estar en ese problema jurídico, en ese problema legal, en ese problema que antes de tener un problema jurídico y legal tuvo un problema personal, tuvo una angustia que lo llevó a relacionarse con el otro a través de la violencia del proceso jurídico. Entonces, acá es donde nosotros hablamos de que está la clave de este asunto, porque pasamos de un derecho global, del derecho de los pueblos, a un derecho individual, a un conflicto o un problema que tienen dos personas. Hablamos de dos personas como algo individual y concreto, pero nosotros podemos hablar de personas, de grupos de personas, podemos hablar de aspectos que los unen a varios grupos de personas, podemos hablar de una ciudad, podemos hablar de una nación. Por ejemplo, en el caso, no podemos dejar de lado, particularmente a mí me toca porque tengo amigos y tengo hermanos que están allí en ese lugar, la situación que está pasando específicamente en el país de Venezuela. Uno puede observar a través de la reacción de ese ser humano que no le está pasando esta situación a uno, sino hay todo un grupo de personas que cambian su pensamiento ante un conflicto social que impacta en un conflicto biológico, porque la falta de alimento impacta directamente en su cuerpo, provoca también trastornos psicológicos y provoca también trastornos espirituales. Entonces, ese ser humano vemos que está afectado en las cuatro áreas, en toda su cualidad. Ahora, ¿puedo yo resolver todos esos problemas? Seguramente no. Entonces, un promotor de paz es una persona que primeramente puede analizar estas situaciones para ver a partir de allí cuál va a ser el abordaje, poder hacer un estudio de campo, un diagnóstico situacional de la sociedad o del lugar en el cual va a intervenir, de la persona en la cual está, en la cual va a interactuar, y de acuerdo a ese diagnóstico situacional puedo entonces ahora empezar a pensar qué acciones puedo promover para llevar adelante esta función. Entonces, tengo que enfocarme en algunas características que necesariamente tengo que tener como promotor de paz. Porque decíamos hace un rato que esa persona a la cual yo voy a intentar establecer una coordinación o una cooperación o un trabajo desde cualquier ámbito, porque el promotor de paz no necesariamente tiene que tener una profesión, o tiene que ser abogado, o tiene que ser psicólogo, o tiene que ser policía, o tiene que ser un sacerdote. No, un promotor de paz puede específicamente en la función en la cual está ejercer la acción de promoción de la paz, teniendo en cuenta ciertos principios. Y ahí, en vez de exteriorizarme con el otro, tengo que enfocarme en las características que yo como promotor de paz debo elaborar internamente para poder mediar o intervenir en ese conflicto. Una de las características es que el promotor de paz debe ser neutral. ¿Y por qué? Porque la posición que nosotros vamos a tener es en favor de la paz. El gran, cuando estudié mediación, nunca puedo dejar de olvidar el primer ejemplo que me dieron de un mediador. Las personas suelen tener una posición firme, ¿no? Una persona es una persona que está en su posición. Por ejemplo, la naranja. Dos personas pelean por una naranja y pelean por la naranja y todos quieren la naranja. Sin embargo, cuando pasamos de la posición de la naranja rígida, pasamos a los intereses, ahí me voy a dar cuenta que quizás uno quiere la naranja para comer, para hacerse un jugo, y el otro quería la naranja para usar la cáscara y ponerla en el mate, como tomaríamos acá en Argentina, unos pedacitos de naranja para que endulce o para que saboree la yerba mate. Entonces, ahí es donde, por eso necesito ser neutral, porque si no soy neutral, estoy o a favor de uno o en contra del otro. Entonces, cuando uno está a favor de la paz, debe saber que
el promotor de paz, al ser neutral, no debe comprometer sus emociones y sus sentimientos y debe fundamentalmente saber cuándo puedo ceder, porque lo más maravilloso de estos procesos es que todos ceden en algo, porque todos ganan en algo. Y esto es lo maravilloso, cuando podemos nosotros contribuir en que las partes que van a actuar se den cuenta de lo maravilloso que es poder ser un promotor de paz y de pronto encontrar otro camino que hasta ese momento no lo había visto. Entonces, en el punto 2, el promotor de paz no debe emitir juicio, porque no es un juez. A veces estos procesos son difíciles, porque si bien en el punto anterior les dije que nosotros no debemos tomar o ser afectados en las emociones, es muy difícil aplicarlo en la realidad, y se hace con mucho entrenamiento, y siempre de alguna manera nos afectan las emociones. Cuando la persona, el promotor de paz, es afectado en sus emociones, esta afección lo que hace es que necesariamente se coloque en un lugar y desde allí diga, no, yo estoy a favor de esto y esto es una injusticia y yo con aquella persona no voy a hablar porque no me gusta, porque es grosero, tiene un arma, no me voy a acercar. Entonces ya estoy emitiendo un juicio. Este es un proceso de entrenamiento que es muy interesante hacerlo, porque uno va conociendo fundamentalmente cuáles son sus límites. Hay muchas personas que cuando uno suele preguntarle de cuál es el límite, no conocen cuál es su límite. Entonces dicen, yo soy una persona tranquila. No, la violencia la ejercen otros. A mí nada me violenta. Yo estoy súper tranquilo. Además, escucho música relajante, estoy en paz o hago una oración. Yo siempre vivo así. Esas son las personas que generalmente desconocen cuál es su límite, porque uno debe conocerse a sí mismo para conocer cuál es nuestro límite, para saber cuándo debo pedir ayuda, cuándo me estoy involucrando en un punto de dejar de ser neutral, empezar a emitir juicio. Y una persona que emite juicio viola el tercer principio y se vuelve estructurado. Y en el tercer principio, para ser un promotor de paz, tengo que ser flexible. Tengo que tener un pensamiento desestructurado, porque voy a estar transitando caminos que antes nunca se transitaron, porque si antes hubiesen transitado sus caminos, el problema se hubiese resuelto. Entonces, en cualquier ámbito que yo esté dialogando, debo ser desestructurado. Por eso es importante conocerse a uno mismo, para saber que si tengo un problema, tengo una limitación, ahí antes de llegar al conflicto interior, al conflicto interno, porque un promotor de paz jamás debe llegar al punto de que sus propios valores estén siendo vulnerados. Entonces, tengo que saber hasta qué punto puedo intervenir, puedo promover, puedo incluso hasta poner mucho más de lo que debería poner en ese proceso de paz o en esa cooperación en la cual estoy interviniendo, pero siempre sabiendo que de ese proceso, al terminar, yo voy a tener un plus de haber conseguido el objetivo, de haber intervenido, de haber contribuido en el proceso de paz. Quizás ese proceso no termine con mi intervención, pero si yo me quedo con mi contribución, estoy sumando y estoy viendo el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. Entonces ahora, siendo flexible, puedo ceder, puedo ajustar, puedo reacomodarme y puedo armar propuestas de cooperación que sean innovadoras. Y esto es lo más interesante. Por eso es importante que el promotor de paz tenga absoluta creencia en lo que está haciendo, en hacia dónde va y por qué va por el camino que está yendo. Otro de los puntos muy importantes, y esto es fabuloso, es que el promotor de paz debe tener recursos. Y cuando hablo de recursos estoy hablando de ideas, estoy hablando de propuestas. Una persona que debe manejar muy bien su gramática, su oratoria, porque yo tengo que estar
diciendo sí a lo que sé que voy a decir que sí y voy a poder cumplir. Porque si yo no tengo ideas, no tengo propuestas, se me acaba. Tengo que tener un ramillete de ideas y de propuestas. Esto también requiere un entrenamiento. Porque en líneas generales, el ser humano suele analizar las situaciones desde su punto de vista o blanco o negro y dejando de lado los matices que hacen a la estructura básica de un proceso de inclusión, de promoción o un proceso por la paz. Entonces, las ideas, las propuestas, puede ser que las pueda compartir, puede ser que las lleve, las escriba a través de un programa, pero lo importante es que de lo que yo escribo, de la propuesta que yo escriba, también sea capaz de readaptarme. Entonces, un promotor de paz con recursos está readaptándose a lo que él mismo está proponiendo, en virtud a la interacción que tenga con las otras personas y a la reacción. Entonces, hay personas, ustedes saben que desde un punto de vista sociológico hay tres círculos de interacción con las personas. Las que van a colaborar en todo, las que uno puede confiar, esas son las que nosotros buscamos, ¿no? Personas en las que uno confía en todo, las personas proactivas, positivas, que uno les diga, vamos a hacer este proyecto y se sumen con todo y acompañen todo el proceso que hacemos nosotros. Ese sería lo ideal. Pero ese es el grupo más chico. Hay otro grupo de personas que no acompañan el proyecto, no pueden sumarse en el acompañamiento desde creer, desde la idea, desde a veces apoyar en lo financiero, a veces sumarse, pero pueden decir, bueno, llevo a tantas personas. Entonces, en algo están contribuyendo. Y en el último sector es aquellos que no vamos a poder contar en nada de lo que es la organización o el compromiso, pero vamos a poder hacer que de alguna manera contribuyan en algo. Entonces, son diferentes niveles de compromiso. El desafío del promotor de paz es que en el trabajo con las personas aprenda a reconocer quién puede ser un colaborador directo en este proceso y quién no va a poder colaborar de manera directa. Este análisis y estudio del ser humano me va a permitir a mí poder conocer frente a un programa de interacción o un proceso por la paz con quiénes se van a sumar, quiénes van a ser los boicoteadores, por ejemplo, quiénes van a asumir diferentes roles. En el análisis de la psicología social nosotros observamos los diferentes roles, el líder, el sumiso, el boicoteador, el que suma y el que resta. El punto es que todos estos roles en la interacción del ser humano y de los grupos van variando y van cambiando. Por eso los recursos del promotor de paz me van a dar la posibilidad de tener siempre propuestas innovadoras. Y por otro lado, también el punto que es muy importante es que el promotor de paz debe ser paciente. Y paciente también requiere un entrenamiento en conocer a las personas, en detectar qué personas podrán participar y qué personas no van a poder participar. Y también poder manejar el fracaso de los demás, como también dentro de este intercambio de ideas, poder promover la paz con acciones concretas. Fíjense que cuando hablamos de paz y acciones concretas, a veces pueden decir, bueno, pero ¿cómo lo hago yo desde la paz? Miren, nosotros hace un tiempo atrás, hace 1 año y medio, creamos un premio que se llama Eslabón en la Cadena de la Paz. Y ese premio nació junto con mi esposo, Rubén, nació como un sueño de pronto de poder contribuir en algo a este proceso del cual les estoy mencionando en esta clase. Porque uno puede ver diarios, televisión, gente, y uno ve cargado de violencia todos los procesos de comunicación, los procesos de interacción entre los seres humanos, con este brote de violencia espectacular. Entonces, uno puede preguntarse a sí mismo, ¿será que no hay nadie trabajando por la paz? Cuando alguien tiene hambre, claramente ha perdido la paz.
Cuando alguien sufre una violencia doméstica o una violencia institucional, claramente perdió la paz. Cuando el dinero no me alcanza para los gastos mínimos, claramente pierde la paz. Cuando tengo una enfermedad, pierdo la paz. Cuando, además de esa enfermedad, no tengo el sistema de salud que me amparen, no tengo los medicamentos, pierdo la paz. Entonces, y como esto podría estar nombrando un montón de situaciones que nos permiten a nosotros entender que el ser humano es muy complejo. Y gracias a Dios por esa complejidad que nos permite a nosotros trabajar haciendo una pequeña contribución. Entonces, estábamos un día hablando con mi esposo sobre estas cosas y dijimos, qué bueno sería hacer una cadena, pero de amor, una cadena de paz, una cadena que una a todas las personas que están haciendo por el otro media milla más. Y nosotros encontramos la forma de promover esta media milla más por el otro, en todos los ámbitos, de poder ver el ser humano detrás del uniforme, poder ver el ser humano detrás de la institución, poder ver el ser humano detrás del problema, porque hay muchas personas que se logran manifestar con el entorno en el que viven solamente a través del problema. Entonces, poder contribuir en eso es empezar a crear despacio y de a poco una conciencia. Por eso también necesitamos ser pacientes. Si nosotros pensamos en una cadena que rodea todo el mundo y que las personas que trabajan haciendo media milla más por el otro tengan un lazo, un eslabón y se enlacen tan fuerte que luchen en eso que están haciendo y se comprometan a poder hacer un poco más por el otro, vamos a empezar a destacar lo positivo de esta sociedad y no lo negativo. Entonces pensamos como si estuviéramos viviendo en un gran tacho de pintura negra y cada eslabón estaría siendo una gotita de pintura blanca. Entonces, cuando uno empieza a soñar, tengo que tener los recursos y también la paciencia. Y el punto 7, el más importante, es que debo tener sentido del humor. La persona que sufre un conflicto o que sufre un problema, por ejemplo, solemos estudiar en los grupos de psicología social cómo la persona sale, hay la interacción de una persona con la otra, que por ejemplo, me levanto a la mañana, decimos buenos días, y uno se va a trabajar y uno dice chau, y esperamos que al horario que normalmente esa persona volviera, vuelva, toca el timbre, vuelve y diga hola, llegué, ¿qué tal tu trabajo? Cuando eso se rompe, por ejemplo, con una tragedia, aquí en Argentina hubo una periodista muy conocida, Débora Pérez Volpi, que se fue a hacer un estudio, una endoscopía y murió. O sea, entró y a los 5 minutos murió. Esa tragedia, ¿no? Esa ruptura, los familiares estaban afuera del consultorio esperando que saliera, como tantas otras, y por una mala praxis muere. Entonces, eso hay una ruptura. Entonces la persona, luego de esa ruptura, suele suceder que no está nuevamente, o sea, no puede vislumbrar, vive en la tragedia, porque no habla y ni está fuera de eso, sino que está viviendo en su tragedia. Esa tragedia que lo colocó, que le cambió la vida y que todavía no puede entender el nuevo proceso de vida. Entonces, en esto sirve mucho el sentido del humor, porque a través del humor, primero me desestructuro. Miren, cuando uno trabaja con personas que sufrieron violencia o personas que tienen adictos en la familia o es un adicto, el adicto es una persona que vive con cientos de problemas y de conflictos, problemas jurídicos con la policía, con los hijos, con los padres, con la esposa, tiene problemas y problemas legales y problemas personales con todo el mundo. Entonces es una persona que vive su tragedia. Y cuando uno empieza a hablar con eso, a veces le han pasado cosas tan terribles que uno dice, realmente la vida de esta persona es una tragedia. Entonces, el promotor de paz que está trabajando o está interviniendo, está pensando, ¿de qué manera puedo intervenir en este proceso? Entonces, el sentido del humor me ayuda mucho a entender
que puedo ayudar a la persona sin hablarle directamente de la persona. Va a haber un momento en donde yo voy a poder abordar un tema determinado y ustedes van a ver que dice psicodrama, porque a través del psicodrama es como si hiciésemos como una obra de teatro, algo desestructurado, cambiamos los roles. Yo no soy el promotor de paz, vos sos el promotor de paz y ahora yo soy la persona que está teniendo el problema o que está teniendo el conflicto. El humor sirve mucho y este tipo de juegos me ayuda a veces a que la persona pueda escuchar otras reacciones o pueda ver otras reacciones desde el mismo problema y cómo otros actuaron de manera diferente. Quizás desde el diálogo o desde la comunicación la persona no logra verlo, pero al ver otras personas interactuar desde el mismo problema, desde otra perspectiva, entonces muchas veces suele el psicodrama darnos la posibilidad de empezar a partir de ahí, de que la persona sola se mueva del conflicto, se mueva de su posición y empiece a ver los intereses y empiece a ver todo lo que puede ganar y que existe otra posibilidad de salir adelante. Y el otro punto es ser respetuoso. Es muy importante. Miren, el argentino es muy besuquero, es tocador. Te los digo si alguna vez viene a Argentina. Se besa, se abraza, te toca la espalda. Y en otras culturas no son así. Entonces, a veces esa confianza que uno cree que qué bueno, beso y abrazo, a veces por principios de la cultura de la otra persona, ya lo toma como un acto de irrespeto o que lo toma directamente como que se está tomando demasiado confianza. Entonces, el respeto es muy importante, sobre todo para ganarnos la confianza. Ahora, esta pregunta es la pregunta que me han hecho muchos compañeros. Si un funcionario policial o un funcionario de alguna fuerza de seguridad puede ser un promotor de paz. Como si el hecho de portar un arma o un uniforme sería contrapuesto al ser un promotor de paz. Entonces, deberíamos cambiar el puede por el debe. Porque fíjense que, recuerdan que hablamos de los derechos humanos y que la paz es un derecho y es un derecho de tercera generación. Fíjense que la fuerza de seguridad posee una acción concreta destinada a mantener la seguridad pública. Y la seguridad pública es un servicio que el Estado debe brindar y garantizar a todos los ciudadanos y sus bienes. Ahora, cuando definimos qué es la seguridad pública, fíjense que la seguridad pública implica que los ciudadanos puedan vivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. Y ahora utilizo términos que utilizaba en ser un promotor de paz. ¿Cómo hago para lograr la armonía? Tenemos un punto en común, ya que un promotor de paz debe mantener e intentar, mediante sus recursos, lograr la quietud de la armonía, y un funcionario policial o de otra fuerza de seguridad también debe mantener este orden o esta armonía. Por supuesto, siempre que sea posible. No estamos hablando de fuerza extrema, pero fíjense que ustedes saben que hace poquito se habrán enterado, aquí en Argentina hubo un tema muy renombrado de un policía que corrió defendiendo la vida de un turista estadounidense aquí en Argentina. Estaba paseando, fue atacado, violentado para robarle. El ladrón, el delincuente, le da 10 puñaladas, lo deja casi muerto. El policía interviene, lo corre y bueno, hay un intercambio, dispara y el delincuente muere. Lo interesante de esto no es este proceso, sino es la interpretación que la justicia, que tanto el juez de primera instancia como la Cámara en segunda instancia, interpreta el exceso de fuerza o el exceso de la defensa de ese ser humano. Y lo define en 3 partes, o sea, este proceso de defender al ser humano, de actuar en el compromiso que adquirió como funcionario policial.
Este proceso que habrá tardado 5 minutos o menos, los jueces lo analizan desde un escritorio en 3 puntos diferentes y determinan, según ellos, que hubo un punto en donde se excedió, en donde ya no estaba en riesgo la vida de la persona, no estaba en riesgo los bienes de la persona y tampoco estaba en riesgo la integridad de la seguridad, con lo cual, en ese entonces, a partir de ahí, se excedió y por eso lo mató. Entonces, fíjense que una persona que no estuvo en un enfrentamiento armado no puede darse cuenta el pico de adrenalina y el pico de estrés que está pasando esa persona y que en esos segundos es muy difícil determinar cuándo y a partir de cuándo. Cuándo empieza mi defensa y cuándo debo terminarla en ese instante en donde estoy viendo una persona que atacó, que la dejó casi muerta, que está corriendo, que está poniendo en riesgo la vida de otros. Entonces, estos análisis es lo que nosotros tenemos que mirar, que un funcionario policial puede o debe, mejor dicho, volviendo a la objeción que dije antes, debe ser una persona que promueva la paz. En los casos, por supuesto, en que no esté en riesgo la vida, como el que estábamos comentando anteriormente. O sea, un funcionario hoy está desafiado. Estamos viviendo, miren, tiempos de desafío, porque las fuerzas de seguridad en el mundo entero están siendo cuestionadas en estos puntos del exceso de fuerza. Estamos y debemos desafiarnos a vivir construyendo la paz. Y para eso tengo que aprender y enseñar los principios de la cultura de la paz, que son muy interesantes, porque ustedes saben que uno de los procesos que este siglo XXI perdió es el diálogo. El siglo XXI es podríamos decir, el boom de la comunicación. Fíjense que nosotros nos estamos comunicando de alguna manera en diferentes países, hemos sorteado las distancias para estar unidos en un punto en común y estar analizando un tema que es la promoción o ser promotor de paz. Eso no nos une, no nos divide, sino que nos une. Ahora fíjense que sobre este punto, en este siglo XXI de las comunicaciones, es el siglo XXI en donde la gente está más comunicada, pero tiene mayor problemas de comunicación. ¿Y a qué me refiero? Si ustedes fíjense que la juventud hoy en estos tiempos, cuando escriben, utilizan más códigos que la escritura comprensiva, porque escriben, por ejemplo, en vez de hola, H, O, en vez de te quiero mucho, TQM. O sea, es como que todo está resumido. Y ustedes saben que yo soy abogada en mi ejercicio de la profesión. La gente hoy se separa por mensaje de texto. Esto es fabuloso. La gente resuelve o creen resolver sus problemas a través de la utilización de estos medios de comunicación y están perdiendo el mirarse con el otro, el tener esa mirada activa, porque yo sé lo que el otro está pensando, porque el otro también me está transmitiendo algo a través de la comunicación. Entonces esto se está perdiendo para interpretar. Y es muy interesante, es realmente muy interesante escuchar en las consultas cómo sufren a través de la interpretación de los mensajes de texto. Entonces dice, mire doctora, me clavó el visto. O sea, no quiere hablar conmigo. No, le estoy mandando un mensaje y no quiere hablar conmigo, con lo cual yo interpreto está con otra persona. Y si está con otra persona me quiero divorciar ya. Entonces, uno puede... Yo, por ejemplo, le clavo el visto a medio mundo porque hago 20 cosas al mismo tiempo. Si no tengo tiempo de responder, no respondo. Entonces, fíjense que la gente sufre porque hay un tilde que le marcó y que dice, me leyó el mensaje, o sea, la comunicación se interfirió y lo que me está diciendo es, no quiero hablar con vos. Estas cosas no pasaban cuando yo estoy hablando de personas que están cerca y que pueden verse y comunicarse. No lo estoy hablando
de personas que obviamente por razones de distancia no se pueden ver ni comunicar. Pero lo que yo me refiero es que el diálogo con el otro se va perdiendo para reemplazarse por la tecnología, que está muy buena si yo la sé usar, pero voy perdiendo ciertos principios que debo recuperarlos. Estos son los principios de la cultura de la paz. Enseñarle, esto lo podemos aplicar desde el jardín de infantes, porque la resolución de los conflictos soluciona muchísimos problemas, sobre todo en la escuela primaria y en la escuela secundaria, en donde el ser humano se está formando en el diálogo, en la resolución de conflictos. Hoy cualquier persona se enoja con el otro y le dice, te voy a matar. ¿Y cómo sabemos nosotros si ese te voy a matar significa que está utilizando una aceptación social del código entre esas, entre esa subcultura, entre ese grupo de adolescentes o de personas? O estamos hablando de algo que está comprometido mucho más profundo y realmente esa persona me está amenazando, me está adelantando lo que tiene pensado hacer. Ustedes saben que hicimos un estudio con la Defensoría de Pobres y Ausentes en Lomas de Zamora y el 75% de las causas por violencia de género son problemas de esta naturaleza, de estos que yo le estoy diciendo. Por supuesto, es muy difícil el abordaje, es muy difícil, porque ¿cómo sé si me está diciendo de verdad que no? ¿Cómo puedo? Yo no puedo juzgar, estas son las preguntas que se hacen desde el Poder Judicial, yo no puedo juzgar la condición natural de la persona. O si ellos son personas que están acostumbradas a tomarse no una copita de vino en el almuerzo, sino que se toman 5 litros de vino en el almuerzo y es cultural para ellos, que eso no es un proceso de violencia, de lo que pase, lo que surja, porque lo hacen todos los días y para ellos es natural. Entonces es muy difícil, porque en esta interacción de las cuales yo les estoy hablando, que el 75% de las denuncias por violencia son separaciones, problemas alimentarios, derecho de comunicación o régimen de visitas, división de bienes, porque bueno, a ver si hago una denuncia por violencia, en 24 horas tengo una exclusión del hogar, entonces viene el funcionario policial, le avisa a mi esposo que me quiero separar y que ya se tiene que ir porque ya trae la orden del juez, se va, listo, terminó el problema. Entonces, desde nuestro punto de vista, ahí empiezan los problemas, porque el sistema judicial está colapsado por denuncias que no son las que corresponden, no las puede identificar, no tiene los medios, los recursos y tampoco las intenciones de poder verificarlo, de adentrarnos en el problema y atender la problemática como corresponde. Y esto es otro de los principios que me separa de lo que son los principios de la cultura de la paz. Porque todo este grupo de personas de las cuales yo estoy mencionando, desconoce que esta modalidad le va a traer más violencia y va a separarlos más de la brecha que tenía de problemas con el papá de sus hijos, sino es que los va a colocar en una disputa casi descomunal. Entonces, tengo que conocer cómo puedo contribuir a través de los principios de la cultura de la paz. Les comentaba recién que en las escuelas también se utiliza mucho. Saben que utilizarlo es fabuloso, porque cuando los adolescentes están aprendiendo a resolver sus conflictos con el diálogo y con la instrumentación de los principios de la cultura de la paz, no solamente bajamos los índices de violencia infantil, sino de bullying, y creamos personas más seguras y que aprendan a funcionar como grupo. Este grupo de amigos que se cuidan, grupo de amigos que salen juntos, grupo de amigos que se acompañan, grupos de amigos que están en las buenas y en las malas, grupos de amigos que crecen y se forman juntos como seres humanos. Aunque sí en ocasiones muchos funcionarios policiales conocen, saben que están interactuando, no creen que pueden aplicar o no creen que, bueno, para ello no me llamaron para eso, mi función como policía, como funcionario policial es otra, no estoy para esto.
no tiene nada que ver con el uniforme. En realidad tiene mucho que ver. Puedo hacer muchas cosas porque puedo no solucionarle el problema, pero sí puedo acompañarlo. Puedo no ser el eje ejecutor del problema, no, pero puedo ser el eje que participe en la promoción de ese proceso de paz que la persona puede intervenir. La cultura de la paz consiste, estimados compañeros, en una serie de valores. Valores que debo tenerlos yo, primeramente, ¿no? Como ser humano. Actitudes, porque si tengo un valor, pero yo no tengo la actitud. ¿Y saben cuándo la cultura de la paz está desafiada a ser promovida e instalada? Cuando somos violentados, cuando la paz se pierde, cuando hay procesos difíciles de entender, cuando nosotros somos violentados, cuando nosotros en particular. Entonces ahí es donde tengo la oportunidad de aplicar el valor, primero en lo que a mí me está sucediendo y segundo en la actitud que tenga yo para con aquel que me está violentando. El proceso de la cultura de la paz se va instalando despacio a través de comportamientos que claramente rechazan la violencia. Y siempre estamos desafiados a eso. Por eso, como decías antes, siempre que sea posible. Y así se previenen conflictos. A veces podemos solucionar los temas, a veces no. Pero en esa negociación entre las personas con las instituciones con las personas. A veces, incluso hasta estados de gobierno. Porque muchas veces los políticos llegan y se rodean de personas que suelen ser condescendientes y que no le dan una visión real y concreta de qué es lo que la población está pasando, con lo cual toman una acción claramente que vulnera todos los derechos de las personas. Entonces, un funcionario policial promoviendo la paz haría una transformación radical de la fuerza. Y esto es sumamente interesante, porque estamos viendo una fuerza que ahora no está siendo el eje que golpea. La gente suele mirar así, al menos aquí en Argentina. Yo hasta he escuchado, cuando mi hija era más chiquita, quienes decían, yo siempre le enseñé que si algo le pasaba a la persona que debía recurrir para pedir ayuda es a un policía, aquel que encontraba uniformado, aquel que veía, aquel le tenía que ir a pedir ayuda. Y tenía compañeritos en la escuela, en un colegio privado, un colegio bien, que les decían, yo tengo miedo no, yo nunca me voy a acercar a un policía, a ver si me hace de todo, a ver si me rapta, a ver si me mata. Entonces, estos conceptos son los que debemos cambiarlos. Y los podemos cambiar a través de mostrar que detrás de un uniforme hay un ser humano que promueve la paz y que quizás no le dé todas las soluciones, pero sí pueda marcar la diferencia en la vida de la otra persona que está sufriendo, que le pasó algo, que fue vulnerado en sus derechos, mostrar las virtudes de la prevención, el cuidado de la integridad de las personas, porque forma parte de la seguridad pública, el cuidado de la integridad de las personas y de sus bienes. Entonces, yo valoro a la otra persona porque primero me valoro a mí, me valoro como ser humano, me valoro mi integridad, valoro mi vida. Entonces voy a poder reconocer la importancia del valor y la interacción con la otra persona, lo importante que es cuidar la interacción con la otra persona y mostrando que la institución es fría, pero la institución se puede volver humana cuando nos desenfocamos de la institución, nos enfocamos en el ser humano. Ese ser humano que forma la institución y ese ser humano que al formar la institución hace una fuerza policial transformadora constantemente en temas que hacen a la paz. Ser promotor de paz es el desafío que el funcionario policial tiene en este siglo XXI. Muchas gracias. 12 en punto. Terminé, Ernesto. Hola. Hola. ¿Qué pasó?
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna comunicación. Estoy a la espera. Bueno, creo, Ernesto, que tendrías que... Bueno, no sé si se cortó. Hola. Ah, bueno. Bueno, no se cortó, Joseba, gracias. Estoy acá remándola sola, no escucho a nadie, así que espero que les haya gustado. Eh, para no ser muy extensa, lo acorté a 1 hora para que podamos interactuar y si alguien quiere hacer algún comentario, tener tiempo, ¿no? Para poder hacerlo. Ah, claro, porque Ernesto tiene que abrirlo a las preguntas. Bueno, Joseba, si querés hacerme una pregunta por el WhatsApp y te la contesto por acá. Bueno, hablando de la comunicación, como les decía antes, en estos tiempos del siglo XXI estamos colmados de comunicación, también tenemos estos procesos de incomunicación, pero que de alguna manera nos ayudan. El tema es que uno no se cuelgue en algo, no lo tome como drástico, ¿no? Pero es muy interesante poder escuchar a las personas que sufren, pero de manera descomunal, y que se separan, que hablan de la mantención de los hijos y de problemas graves con los hijos, y los hablan desde este aspecto que yo les estoy diciendo tan superficial, si se quiere, ¿no? Que es a través de un mensaje de texto, a través del WhatsApp, y ni siquiera, bueno, de una videollamada en donde se están viendo. Esto irrumpe los procesos de paz. Pero bueno, el tema es que los procesos de paz uno los debe aprender a manejar. Bueno, Joseba me dice: agradezco tu visión y tu comentario para con los cuerpos policiales, que son mucho más que actores represivos y que defendemos esa seguridad pública, la de todos. Sí, sabes que muchos funcionarios policiales sufren el que su seguridad no sea defendida, sus dolores no sean tenidos en cuenta, su compromiso con la vida del otro no sea tenido en cuenta. Por eso es que es muy importante acercarnos a la persona.
yo le suelo llamar la persona que está detrás del uniforme. Porque esa persona que está detrás del uniforme es un ser humano que sufre, es un ser humano que también tiene sus problemas personales, también tiene sus problemas en su casa, tiene su vida familiar, tiene el mismo problemas que tienen todos, la diferencia es que el compromiso social es otro. Entonces, cuando a él le pasa algún conflicto, cuando tiene algún problema, esa interacción, ese problema, también lo va a exteriorizar en otro, en el ejercicio de su profesión. Si nosotros pudiésemos tenernos directamente tomados en cuenta en este proceso de darnos cuenta de ese ser humano, yo no digo que todas las fuerzas que estén todo el tiempo acompañándose en ese tema, pero puede haber promotores de paz. En algunas comisarías hay capellanes que escuchan, que acompañan a ese funcionario policial que está pasando por un problema determinado. Así que considero que es muy importante. Acá alguien dice, te estoy escuchando, pero no me meto hasta que se termine la charla para no entorpecer. Bueno. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede escribir, ya fue habilitado para que escriban las preguntas, así que es importante. Acá dice Ernesto, si hay más preguntas, pueden hacer las preguntas. Para ser un embajador de paz tenemos que dejar atrás problemas como el orgullo, la envidia, el odio, la avaricia y también, ¿por qué no el miedo? Sí, sabes que es muy interesante, Joseba, porque el orgullo, el odio, la avaricia, la envidia, todos esos son problemas, claramente problemas emocionales. Algunos podrían decir que son defectos de la personalidad, defectos que se forman en determinado ambiente, pero eso lo podemos trabajar cuando estamos trabajando al ser humano. Si nosotros nos olvidamos de ese ser humano, nos vamos a olvidar de todo lo que le está pasando. Y estas cosas que pueden perjudicar su función y que claramente no promueven la paz, los podemos trabajar si nos damos el espacio, para hacerlo. Y eso considero que es muy importante. Vos sabés que en cuanto al miedo, yo tengo una visión, ¿no?, respecto al miedo, y que lo importante no es que no tengamos miedo, sino es qué hacemos con ello. Y si no sé qué hacer con el miedo, no sé cómo llevarlo adelante. Y si me niego a la realidad, me niego a que, bueno, esto que me está pasando me supera porque tengo miedo, no sé cómo enfrentarlo. Y yo creo que es el proceso de valientes, enfrentar sus miedos y vivir con ellos y trascenderlos. Y estamos desafiados a hacerlo, ¿no? Acá me escribió, acá está. Era lo que le estabas diciendo. Guiomar dice, ¿cuál es la diferencia con la conciliación? Debes habilitar el poder ver el chat de nosotros. Pero no tengo yo, o habilitar el micrófono. Dice, pero yo, Ernesto puede hacer eso, no yo. Acabo de escribir que levante la mano el que quiera hacer una pregunta y le habilito el micro. Ya lo escribí hace minutos. Pero me están preguntando por el chat. Guiomar dice, me parece también interesante que lo veas desde la perspectiva de la actitud del policía, que agentes del sistema de justicia pueden actuar también. Dice que mandó preguntas por el sistema de conferencias, pero no se pueden ver. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia con la conciliación? Bueno, en realidad la conciliación, al menos aquí en Argentina, la conciliación se utiliza en procesos laborales. Es similar. La estructura de la mediación se adapta
porque es informal y porque es interdisciplinaria a diferentes aspectos. El promotor de paz toma, podríamos decir, algunos aspectos de la mediación o de la conciliación y lo aplica en otros procesos. Por ejemplo, un promotor de paz puede armar un proyecto de barrio licenciado, un proyecto para que se instalen las cloacas, un proyecto que ayude, o un proyecto para darle de comer, o una jornada de salud. El promotor de paz puede hacer cosas que no sean inherentes a su profesión. En cambio, en el proceso de la mediación o de la conciliación, yo tengo el proceso en sí, que si bien es informal, me da la estructura y la formalidad que tengo que hacerlo en ese momento y en ese lugar. En el caso de la perspectiva del funcionario policial, el funcionario policial lo puede hacer, pero lo puede hacer en la investidura, lo puede hacer, por ejemplo, hay personas que van a hacer, les cuento acá en Argentina, van a la comisaría y están 3 horas o 4 horas esperando que los atiendan. Y hay cosas que se pueden hacer desde o la mala atención, ¿no? o el descaro del trato con el otro sin esa toma de respeto. Entonces la persona viene violentada, viene vulnerada, y en ese lugar se violenta y se vulnera más. Entonces recibe una doble vulneración de sus derechos, ¿no? Pero esto tiene que ver con un proceso también de burnout policial y un proceso de estrés, en donde también al policía se le vuelve natural todo lo que está viviendo, y también hay que sacarlo de ese proceso para volvernos a conectar volvernos a conectar en el proceso del ser humano que necesita atención, pero que él también, si él no puede ver su dolor, no va a poder ver el dolor del otro. Y cuando su dolor es atendido, también es atendido el dolor del otro. Bárbaro. Acá alguien me dice que se me escucha perfectamente. Bueno, preguntas acá, no veo que hayan más. Sí, ¿me escuchás? Yo te escucho, Ernesto. Bueno, acá pregunta Juan. Dice, los funcionarios como promotores de la paz, ¿qué intervención tendrían? Todas las que yo apliqué, porque teniendo el principio, teniendo los valores y sabiendo cómo hacerlo, lo aplica en el lugar en donde está ejerciendo una función. Vale decir, policía, en el lugar de policía, en un hospital, donde está trabajando. Por supuesto que un promotor de paz puede, en el caso de nuestra institución, que es una ONG, el Centro de Formación en Derechos Humanos, nosotros formamos promotores de paz. Hay un curso específico, después tienen su chapa, su credencial, pero esta no es la finalidad. Yo puedo dedicarme exclusivamente a eso, pero lo más importante es que yo lo puedo aplicar y lo puedo hacer en cualquier ámbito, en el ejercicio de mi función. Yo aplico estos principios y estos valores y le sumo a lo que yo ya venía haciendo bien, le sumo la cuota de hacerlo mejor y de marcar la diferencia. No sé si respondí bien. Espero que sí, porque él no sabe usar el chat, está escuchando con el móvil, entonces no puede. Ah, claro. Me pone que dice que en la localidad de él, Juan es policía, ¿no? En la localidad de él disponen de mediadores con la ciudadanía, pero como policías también intervienen sobre todo en conflictos vecinales. Ah, perfecto, claro. Fíjate vos que en el conflicto vecinal muchas veces termina un vecino matando a otro. El conflicto vecinal, resolverlo desde el punto de vista jurídico es muy complejo, porque no estamos ante delitos privativos de la libertad. Estamos claramente ante, por ejemplo, no sé si será un problema allá, pero un vecino que pone la música hasta cualquier hora o arma una fiesta y son las 2, 3, 4 de la mañana y sigue con la música y no deja dormir a los otros. Entonces, esto afecta tanto
al otro que quiere dormir, este conflicto vecinal afecta tanto que muchas veces termina en violencia o en hasta muerte de una persona. Entonces, que la policía pueda mediar es fundamental, es fundamental. Sí, tengo que recalcar algo que es muy importante. Siempre que existan menores y violencia o delitos contra menores, estos procesos de los cuales estoy hablando no se deben aplicar. Siempre que existan menores hay que dar claramente intervención a todo lo que sea el proceso judicial y que el proceso judicial siga su cauce. Es muy importante, porque a veces las personas cometen, bueno, yo soy un mediador de paz y aprenden y estudian, y, y cuando hay un menor en el medio, hay otro mecanismo que hay que hacerlo, y es muy importante cumplirlo. Ok, ¿hay alguna otra pregunta en el grupo? Si levantan la mano, les abro el micro. ¿Saben cómo es levantar la mano? Hay una manito ahí arriba, lo tocan. Acá en el mío no hay, ¿eh? No, es que vos tenés prohibido levantar la mano. Yo Ah, hablo con bueno, los alumnos. yo puedo levantar la mano así. Claro, a vos te ven. Vamos, voy a hacer algo fácil. Vamos a empezar. Esteban, ¿estás ahí o te rateaste? Se rateó, no te digo yo. Esteban. Acá Guiomar me hace una pregunta, si Ahora, esto se ahora le relaciona. doy micro. Ahora le doy micro. A Esteban lo vamos a expulsar por cancha barrosa. A ver, Guío. Ahí está, Guío, ya estás el micro abierto. Ya, mi pregunta es si tendría alguna relación con la justicia restaurativa. Bueno, justamente, lo que pasa que el proceso de la justicia restaurativa acá en Argentina es un proyecto, una rama de, del Poder Judicial que lo están trabajando de manera alternativa, no no me sale la palabra, no incorporado al sistema como obligatorio, pero claramente el proceso tiene que ver con la justicia restaurativa, porque yo voy a ver otro mecanismo y otra forma en la resolución de conflictos y tratar justamente de que el conflicto sea lo menos, valga la redundancia, lo menos conflictivo para la persona. Todo lo que yo pueda hacer a partir de un conflicto o de una situación puntual, todo lo que yo pueda hacer en el proceso de paz para que esas personas tengan menos lesionados sus derechos, claramente va a ayudar a lo que el principio de la justicia restaurativa atiende, que es restaurar las cosas a su nivel original. Ya, gracias. A vos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o algún comentario. Hay un error, no tenía el micro abierto. Esperá, que la culpa es mía. Esteban, ¿ahora me escuchás? Tenía apagado mi micro. Esteban, porque lo apago para que no haya duplicación de Claro. voz. Esteban, ¿me escuchás? No anda el de él.
Javier, ¿me escuchás? Javier. Hola, ¿qué tal? Hola, Javier, ¿cómo te va? Bien, hace buen día aquí en Galicia, escuchando con atención aquí a Laura. Perfecto. Adelante. ¿Tenés una pregunta? Nada, simplemente escribía en el chat que aquí en España sí que hay la figura de mediador, pero está más bien enfocada a procesos casi judiciales, desde mi punto de vista. Y los profesionales son más bien abogados o muy relacionados con el gremio judicial. Es muy difícil que una persona que esté interesada en hacer mediación que dé entrado en esa institución, por llamarle de alguna forma. Es muy cerrada. Los colegios de abogados ellos llevan todo el proceso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces tú, aunque quieras ayudar de alguna manera y tal, pues es complejo. Sería interesante que de alguna manera que hubiera una figura, por alguna ley europea o lo que sea, que permitiese pues poder ejercer de alguna forma, ¿no? Como soporte o ayuda o algo. Es más una conversación, una alusión que pregunta, ¿no? Por indicar un poco cómo es aquí en España, o por lo menos lo que yo veo. Sí, ¿puedo hablar? Sí. Bueno, acá es exactamente igual. Acá en Argentina es exactamente igual. Por eso nosotros lo trabajamos desde nuestra institución. Nosotros desde nuestra institución, que es el Centro de Formación Internacional en Derechos Humanos, lo que hacemos es, primero, dictar cursos que formen funcionarios con este pensamiento. Después que los capacitamos, el que quiere puede hacerse un promotor de paz, puede ser un promotor de paz acreditado. Por supuesto que desde una ONG interactuamos con el Estado, con la justicia, con las policías, interactuamos de una manera o mediante un convenio o interactuamos de una manera supletoria. No está instalado, este es un modelo novedoso, nosotros estamos pensando algo en función a un sueño y que ojalá que lo soñemos todos juntos los que estamos aquí presentes, que se pueda aplicar y que realmente puedan tener la posibilidad de hacerlo dentro de la figura del funcionario policial. Nosotros estamos adelantados en un pensamiento, pero aquí en Argentina es exactamente igual. Nosotros lo trabajamos desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una oficina de atención a la gente, pero a nosotros lo que más nos interesa es que el funcionario policial aprenda la estrategia, aprenda la práctica. De hecho, ahora becamos a un grupo de policías de la Policía de Lomas de Zamora para que vengan todos a estudiar, porque ellos están haciendo algo, es el subcomisario D'Amico, él está llevando a cabo algo desde que nació desde él y que tiene que ver con justamente todo lo que estamos hablando en este día. Ellos, cuando ellos se enteran porque va a hacer una denuncia o porque se acerca algo, por ejemplo, que se le prendió fuego a la casa a una persona, perdió todo. Él tiene 1.200 efectivos policiales a su cargo. Bueno, hay alguien que sabe de albañilería, alguien que sabe de las mujeres que saben de costura o de hacer manualidades, interactúa con desarrollo social para conseguirle cosas. La cuestión que pudieron hacerle toda la casa nueva. O ve con actores privados en donde les habla directamente, pero lo hacen como un plus. No tiene ni el respaldo institucional, lo hace como un plus, y quien los quieren hacer, que es un grupo de los 1.200, creo que son más o menos 20 o 30, que se suman a esto. Tiene que ver con mostrar a la persona, o por ejemplo, está el policía en la esquina, ¿no? Dice, me pasó esto, bueno, vaya a hacer la denuncia a tal comisaría.
Entonces, en vez de hacer eso, que es lo que correspondería hacer, lo que hacen ellos es acompañarlo, llevarlo. Después hay uno que se encarga de llamarlo y de preguntarle a ver la persona cómo está, cómo sigue. O sea, es un plus, pero eso promueve la paz, porque está hoy cambiando la imagen de la policía, porque la gente lo ve por la calle y ya ni se asusta ni los insulta, sino que están ellos tomando la posta de hacer un plus desde lo social y que para nosotros le llamamos promover la paz, pero están haciendo un plus desde lo social que no tiene que ver específicamente con su condición como funcionario policial, sino con reunirse un grupo de personas para ayudar a otras. Correcto. Muy bien. Bien, paso a otro. Juan no tiene micro. ¿No lo puede escribir? Sí, pará. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Lo tenía cerrado. Barcelona. A ver, una pregunta, pregunta o aclaración, dado que como policía sí que actuamos en mediación. Sin intentar corregir al compañero anterior, nos debemos, o existe, lo que se llama la decisión marco del Consejo de la Unión Europea sobre que es relativa al estatuto de la víctima en los procesos penales. Esto lo que quiere indicar que mediante la mediación lo que se busca en causas penales es una solución negociada entre la víctima y el autor de la infracción. Y esto lo estamos llevando a cabo en nuestra localidad en cuestiones previas al juzgado por equipos tanto de policías como de mediadores que nuestro ayuntamiento local dispone, que son personas que han estudiado la mediación, también por medios de abogados o otras personas afines, con la cual aquellos casos que vemos que no son necesariamente que hay que llevarlos al juzgado para que le pongan una pena al infractor, se haga la mediación entre la víctima, como he indicado antes, y la persona, para que haga o se le busque unas soluciones a este conflicto que ha habido. Y está dando muy buen resultado, sobre todo con personas jóvenes. Mi localidad, pequeña en extensión, pero con unos 130.000 habitantes, hay 120 nacionalidades diferentes. La conflictividad hablo de conflictos entre la comunidad, entre los vecinos, sobre todo, es amplia, entre los jóvenes. Y tener como policial que estar constantemente haciendo detenciones, trasladando al juzgado estas circunstancias, los juzgados sabemos que son muy lentos, tienen, vamos a decir, otras cuestiones y no dan soluciones. Y nuestro ayuntamiento ha visto que este programa de prevención, digamos, y de mediación con la comunidad puede ser muy efectivo, y puedo indicar que es bastante efectiva, dado que un primer paso es que un pequeño problema no lo hagamos más grande y buscar soluciones. Y creo que la cuestión que lo desconocía, y disculpadme mi ignorancia, los promotores de la paz, me veo bastante reflejado en ello. Y agradecer ya de paso esta sesión de esta tarde, que ha sido muy formativa y enriquecedora. Gracias. Gracias. Juan, ¿sabes qué? Creo que el compañero, él se refería no a la mediación penal, sino se refería al resto de las mediaciones que sí como están legisladas dentro desde los colegios de abogados en los procesos civiles, laborales, de manera obligatoria. Pero vos sabés que acá en Argentina también se aplica la mediación penal, lamentablemente mal llevada. Se podría explotar mucho mejor porque le pierde ese carisma de la agilidad y la rapidez, ¿no? Nosotros lo aplicamos en nuestra institución y la gente acude a nuestra institución porque
está mal con la justicia o con el poder político o con la policía, entonces viene en búsqueda de una tercera o cuarta pata en la que cree. Dice, bueno, voy a ver a quienes defienden los derechos humanos, a ver si me escuchan. Vos sabés que es muy interesante. Muchas personas lo único que quieren es ser escuchados. Que alguien, es ser escuchado su problema, es ser valorado, es ser tenido en cuenta. Y bueno, me imagino los problemas que deben tener con 120 nacionalidades diferentes. Los jóvenes también es un tema complejo, pero el que hablamos, nos fuimos como para hablando de la mediación, pero fíjense que el promotor de paz la promueve en la función en donde está. Este es el eje de la conferencia de hoy. Que si soy funcionario policial, yo puedo aplicar, no necesito el proceso de la mediación, yo puedo aplicarlo, porque aplicando el proceso aplicando los principios para ser promotor de paz, voy a descubrir que estoy interactuando con otra persona y que esa interacción que hago con esa persona promueve la paz. Y eso, al llevarlo a la otra instancia judicial, que lo ideal sería que en la misma comisaría se pudiera hacer todo, evitando llegar a la instancia judicial. Eso sería fabuloso. En cualquier parte del mundo que se haga sería extraordinario. Pero bueno, estamos animándonos a pensar en una fuerza policial no exclusivamente restrictiva, sino que estamos pensando en una fuerza policial portadora y promotora de la paz. Estamos pensando, sería buenísimo seguir interactuando pensamientos y acciones y para darnos cuenta que uno puede cambiar la vida del otro en un segundo y alguien que trae un problema, alguien que se le murió un hijo y que recurre a un funcionario policial, es la persona que en ese momento está en el momento más drástico y más doloroso de la vida de esa mujer o de ese hombre. Es importantísimo que esa persona que está recepcionando ese dolor sepa cómo recepcionarlo y sepa cómo instrumentarlo, también para que a partir de ese momento, también en ese momento que no le puede devolver la vida al hijo, pero tan triste, esa persona podríamos decir que perdió la paz, y sí, claramente, y de ahí en adelante cómo cambiará su vida hasta que muera esa persona, ¿no? Pero que en ese momento más triste y más drástico de su vida encuentre a alguien que en lo peor pueda darle algo, aunque sea de lo mejor, es lo que, como dije antes, marca la diferencia. Muy bien, Juan. Te quito el micro. ¿O querés decir algo más? Gracias. Un segundo más, perdona, Ernesto. Simplemente, sí, efectivamente, hablaba yo de lo penal, pero en temas no penales, sino administrativos, en temas vecinales, también lo aplicamos y es una aplicación mayor. Los temas penales están ahí, pero el conflicto vecinal es muy grande y no son siempre penales. Son, vamos a llamarle discusiones entre vecinos, que sí, efectivamente, podrían llegar a, como has comentado tú, a poder suceder algo no deseado, y entonces ahí también nuestra intervención directa en la vía pública, en los vecinos, cuando somos a veces somos conocedores del conflicto, intervenimos y tenemos un periodo marcado de 19 días para que esté resuelto ese conflicto o ese problema vecinal. No podemos sobrepasar este tiempo y solemos, no siempre es efectivo, pero acabar antes de esos 19 días, que se nos da como una directriz de nuestra institución. Qué bueno, buenísimo. Muy bien. A ver. Joseba, ¿estás por ahí? Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Qué voz de actor de cine que tenés. Buenos días o buenas tardes a todos. ¿Cómo te va? No, en primer lugar, agradecer la posibilidad de atender esta charla tan didáctica.
es difícil ya quizás aportar algo más a lo que ya otros compañeros han dicho. Y bueno, yo personalmente entiendo esta charla como un paso para, no sé, lo explicaría como plantar una semilla que crezca poco a poco en el ámbito personal y profesional, para poder aportar un plus. Me ha gustado mucho la palabra que ha usado Laura. Esto es un plus, ¿no?, que debemos dar cada uno de nosotros en eso, en nuestro ámbito personal y profesional. Quizás en lo profesional es un poquito más complicado porque nuestra profesión está un poco protocolarizada, ¿no? Hay unas obligaciones que no siempre dan lugar a cierta iniciativa personal, pero bueno, seguro que siempre se puede dar algo más que ayude a eso, a fomentar la paz o evitar los problemas, ¿no? Como decía Laura en el inicio de su intervención. Y no sé, poco más que comentar. Muy bien. ¿Algo querés decir, Laura? La verdad es que es así. Yo creo que cuando uno empieza un sueño, lo pone desde un pensamiento y empezamos a plantar semillas. La gran diferencia, mire, cuando nosotros empezamos a soñar, a pensar el premio Eslabón en la Cadena de la Paz, no pensábamos que había tantas personas haciendo media milla más por el otro. No pensábamos que había tanta gente comprometida, sin cargo, sin sueldo o con sueldo, pero siempre haciendo ese plus que marca la diferencia y que deja una huella en la vida de otra persona. Entonces, el proceso de cambio empieza ahora, cuando no hay nada construido y cuando tenemos todo por pensar y todo por construir. Entonces, ahí es donde estamos desafiados a que, así como en muchos lados nos filman a la policía haciendo las cosas malas, que filmen a la policía haciendo cosas buenas y que digan qué bueno que me encontré con un policía y hizo un poco más, pero eso es lo que le agrega esta cuota a la contribución de la paz. Básicamente porque no hay, al menos esta es una opinión personal, no hay estructura ni personal que pueda amparar todos los problemas de seguridad si nosotros no establecemos la cultura de la paz. Porque tenemos más violencia, tenemos más delitos, tenemos más gente comprometida en eso y cada vez vamos siendo menos el personal policial que no puede estar toda la policía tratando de que en un estadio de fútbol, en un partido Boca River, no se terminen todos matando. Entonces, cuando nosotros vamos de a poco instalando conciencia de paz, vamos a ir viendo que la sociedad, que el gracias, que el por favor, que el buenas tardes, que gracias, te ayudo, se le cayó esto, se lo devuelvo, parece que son utopías, pero son cosas muy valiosas a ponerlas en prácticas para recuperarlas. Y una vez que las recuperamos y las aplicamos, nos vamos a ir dando cuenta que así va despacito creciendo la cultura de la paz y va decreciendo la violencia. Estoy trabajando en un proyecto con una inspectora en educación que ella viene aplicando estos principios de la cultura de la paz, lo enseña dentro de las escuelas. En un plazo de 6 años bajó la violencia escolar un 40%. Entonces ella lo tiene graficado, tiene las estadísticas, 40% de menos violencia en las escuelas. Los chicos van a la escuela y se sienten bien porque no hay problema de bullying, no hay problema de violencia, o que van con armas a la escuela, o que se insultan, o que lo que suele ocurrir acá en Argentina es que en la escuela están bien, pero en las redes sociales después el mismo grupo, por Twitter o por Facebook, se dicen de todo, se insultan, se invitan a pelear, hasta se dicen que se van a matar y demás cosas. Eso es el ejercicio de la violencia. Es virtual, claro, pero eso después se aplica cuando se encuentran dentro de la escuela. Entonces, tenemos estadísticas de personas, de instituciones que lo están aplicando y que esta aplicación produce sus efectos en la sociedad cuando, valga la redundancia,
se aplican en un concepto claro, meticuloso y pausado. No creer que el cambio se va a producir de golpe, sino de a poco ir mostrando que se puede. Muchas gracias, Lara. Muy bien. Muy bien. A ver. Pedro, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Ernesto. Estoy escuchando atentamente y me parece como que si yo estuviera en la cabeza de Laura, yo toda la vida pensé igual que ella y ejercí sin saberlo. Y ahora yo te decía recién que para mí es como que ahora tiene título lo que yo venía haciendo toda mi vida. Y yo lo que creo que es el tema, la policía vieja, la nuestra, la que entró en su momento, estábamos muy comprometidos con la vocación de servicio porque queríamos hacer algo por la sociedad y demás. Bueno, y tuve la oportunidad que me dio la vida de poder dar clases, de poder estar con los chicos y de no haber cortado nunca ese vínculo y gracias a Dios todo el que me sigue, o sea, yo cuando me fui quedé como un soporte de consulta a cualquier hora, a las 24 horas del día y los 365 días del año cuando a ellos se les plantea una problemática en un procedimiento o en lo que sea, yo atiendo el teléfono y les dicto el acta y me plantean cómo fue la cosa y de ahí yo es una forma de que no corté nunca el vínculo ese de que tendríamos que hacer para mejorar la seguridad pública y tener arriba los valores estos que estaba planteando ahora, ¿no? De que los tenemos todos perdidos. Y bueno, yo creo que ha dado mucha, por ejemplo, en Lanús tengo un contacto, pero que no lo tengo con otros lugares que he trabajado, como por La Matanza, o en otros lugares que me ha tocado dar clases, también en Esteban Echeverría. Son algo importantísimo porque los chicos yo veo que han cambiado y que son excelentes funcionarios y yo veo en base a cómo va funcionando las últimas promociones que si bien han entrado por trabajo, no por vocación, esto hizo de que los chicos estén muy asustados y que no tengan una capacitación total de cómo funciona la institución, los han largado a la calle así nomás y después les piden resultados y bueno, y yo les digo que la persona que entra a una comisaría es porque tiene algún problema o ha tenido o porque acaba de terminar o padecer alguna desgracia o porque tiene algún familiar preso o porque está teniendo problemas de droga a la gente. Va en busca de solución y somos la última esperanza de toda la sociedad. Y bueno, ahí todo el que habla y después se termina dando cuenta que termina siendo una comisaría y bueno, y por ahí va y no encuentra lo que realmente necesita. Entonces yo por eso es que siempre estoy arriba de ellos y siempre estuve haciendo esto sin darme cuenta que estaba dentro del eslabón, un eslaboncito más de la paz y tratando de humanizar a los chicos y de que tengan respeto por la dignidad humana y de que mejorar la calidad de atención al público, de que nosotros tenemos que mostrarnos, de marcar la diferencia, y etcétera, ¿no? Es como sería repetitivo. La escucho a Laura y estamos pensando, parece que estuviéramos estructurados de la misma forma, y yo pienso exactamente igual. Vos sabés que es muy interesante en este tiempo nosotros encontrarnos con personas que uno dice, pero parecería que, ¿cómo es que tenemos el mismo pensamiento? Y yo creo que es el tiempo en donde hay muchos que estamos trabajando por la paz. Nosotros estamos en Lanús, así que nos ponemos a disposición para poder ser enlace y ayudar, y si podemos dar una charla como la que vamos a dar en Lomas de Zamora, acá en Lanús, ningún problema.
porque la idea es poder enseñar, ¿no? Los chicos, vos sabés que en nuestra oficina es un desfile constante de chicos recién recibidos de la policía local que consultan todo el tiempo porque son muy temerosos, tienen mucho miedo a lo que les va a pasar, a lo que pueden hacer, no saben cómo manejarse con sus superiores, mucho, pero mucho. Es muy importante porque uno puede darle la posibilidad, el apoyo, el respaldo, la palabra de ánimo, o puede hacer todo lo contrario, ¿no? Buscar para el litigio, y nuestra posición es otra. Nuestra posición es ayudar a ese ser humano, que en definitiva es el que va a ayudar después a la gente que tenga un problema. Y así que es buenísimo poder encontrarse en este tiempo con todas las personas que estamos trabajando por la paz. Y yo tengo esta convicción que somos más los que trabajamos por la paz que los que no hacen. Y los que sí lo hacemos, vamos a ir despacito sumando eslabones, sumando peldaños y haciéndonos más conocidos. Al menos sabiendo que el otro existe, que trabajaba en silencio y en el anonimato, y que existe y está haciendo algo por el otro. En esta entrega de premios, en la primera entrega de premios que hicimos, le entregamos un premio a un médico de las fuerzas de paz, y él contaba cómo en los momentos, ¿no?, donde hay una guerra, él tiene que socorrer, y yo escuchaba lo que él contaba y yo decía, este hombre es las manos de Dios. En un momento en donde a una persona por una bomba le cortaron las piernas, y lo está socorriendo, perdió toda su familia, está solo, tiene solamente a esa persona. La labor que hace es tan poderosa, es tan grande, de transformar la vida en el peor momento de su vida. Y esa persona trabaja para una institución y no tiene ningún reconocimiento por su labor que hace, pero para nosotros, desde el punto de vista humanitario y desde la construcción de la paz, era súper valioso. Por eso decidimos premiarlo. Y así tenemos el privilegio de conocer personas que nos impactan, porque desde su lugar, una mujer de 82 años que se viste de linchera, 82 años, se viste de linchera y se hace pasar como linchera para ganarse la confianza de ellos, y después les enseña a leer y escribir, les ayuda a tramitar sus documentos, los invita a comer a su casa. 82 años, no tiene Laura, ninguna institución. Sí. No saben lo que es linchera. Aquí, no Una se le persona dice. que vive en la calle. Una persona que vive en la calle, que no tiene familia, pero que vive en la calle. Está totalmente marginada de la sociedad y vive en la calle. Entonces esta mujer se acerca a ese grupo de personas poniendo en riesgo todo, porque a su edad, sus achaques que puede tener, pero sin embargo, cuando yo la llamé para decirle que le otorgamos el premio, estaba dictándoles clase, enseñándoles a leer y escribir en su casa, y se armó una fiesta, era una locura. Y vos decís, esa mujer realmente está transformando la vida, no tiene subsidio, no hace política, no trabaja para una institución, no tiene una ONG, tiene solamente ese pensamiento de ser alguien que está contribuyendo para la paz. Realmente no lo estudió, pero es una promotora de paz. Bueno, Pedro, ahí te abro para que cierres el tema y ahí está. Bueno, Laura, estoy muy agradecido por la atención y bueno, y aprovecho para saludar a todos. Y sin lugar a dudas, cuando entré al grupo y veo que todos compartimos lo mismo, y en la reunión que tuve en La Plata con las chicas que estuvimos ahí, que logró Néstor que nos juntemos cerca de su anterior domicilio acá en Argentina. Bueno, y realmente, gracias a Dios, conozco mucha gente que hace lo mismo que hacemos nosotros.
y mucha gente de la vida civil, que yo he estrechado vínculos en el pase de toda mi carrera, y hemos tenido comedores, hemos ayudado a la gente, y mucha gente, la verdad que es importantísimo, siempre en el anonimato y siempre ni siquiera que se entere el personal policial, porque lo veían mal y uno no podía andar explicándole ese sentimiento particular que yo creía que era particular mío, y bueno, entonces siempre lo estuve escondiendo y actuaba en anonimato, y bueno, pero veo que lo tendremos que hacer público y de que el policía se comprometa más y de que aprenda todos estos tics que yo realmente no los tenía en cuenta. Y bueno, y yo y los chicos, gracias a Dios, tengo una estrecha relación con la juventud. Me encanta estar con los chicos y aprendo muchísimo y ellos aprenden de mí, y trato de darles seguridad, porque los problemas que ellos tienen es la ignorancia de conocimiento de las cosas, de cómo funciona institucionalmente, cómo son las normas, leyes y reglamentos. Esa ignorancia de que si bien yo me esforcé y traté de enseñarles, y veo que se me han copiado, porque después me vienen terminando preguntando lo mismo, porque ya generaron la problemática en los compañeros o han tenido otro problema con la institución, y bueno, y después les sirve como medida ejemplificadora, y yo les dicto los escritos de defensa, les ayudo a realizar un procedimiento, a cómo hacer las cosas, ellos sienten el apoyo ese y me lo viven agradeciendo, y tengo un estrecho vínculo con todos, gracias a Dios, y yo me siento satisfecho y agradecido personalmente. Y bueno, me hubiera gustado que mucha gente, yo creo que hay mucho material humano desperdiciado que hace lo mismo y que no encuentra la forma tal vez de cómo ayudar y demás, pero yo veo que no, esta institución para mí fue una sorpresa haberla encontrado gracias a Ernesto, que ustedes están promoviendo. Y bueno, y yo creo que vamos a salir adelante y que se va a mejorar. El tema pasa de que hay poca comprensión por parte de los chicos por la formación con la que han salido, que los secundarios son muy pobres, y bueno, y no tienen comprensión de textos, y hay un montón de cosas de que de golpe tuvieron que salir a aprender de derecho procesal, de derecho penal, de derecho civil, de lingüística, de tema de lo que sea derecho administrativo y de los derechos que tienen, de las obligaciones que tienen, y todas esas cosas todavía no las tienen aprendidas, y que realmente salieron hacia la calle y por una cuestión laboral y no por vocación de servicio, y eso yo creo de que tendríamos que revertirlo, y por eso siempre estoy a favor de la formación y capacitación en forma permanente, y creo que ahí está la solución, y que estas charlas y estas conferencias y demás para que ellos tengan contacto va a ser de que tengamos una mejor policía y de que colaboren más con la sociedad y de que podamos extraerle a ellos la parte humana y que la puedan aplicar dentro de su trabajo. Bueno, y aprovecho para saludarte y darte las gracias de esta oportunidad, y saludo a todos los compañeros que nunca tengo la oportunidad más que por el muro de expresarme. Un fuerte abrazo y saludo para todos. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Laura, tengo aquí que me mandó por escrito Esteban Feria, un compañero acá de España, que tiene problema con el micro. Dice: para iniciar el cambio es básico y elemental tener en cuenta todos estos factores en la selección y primera formación de los funcionarios policiales. Es un campo de trabajo trascendental el conseguir que estos objetivos y principios sean tenidos en cuenta por los poderes públicos para regular esta selección y pero será de Dios esto de
el voluntariado mío, para un segundo que sí, como me lo pasó por WhatsApp, tranquilo, y son, bueno, media hora más tarde. A ver. Sí, acá está. Bien, voy por la segunda. Por otro lado, hay que diferenciar entre la mediación formal de la que están hablando los compañeros, en los cuales el policía es un tercero totalmente imparcial que intenta el acercamiento entre dos partes privadas en conflicto, de la otra mediación o actuación como funcionario promotor de la paz, que es informal y que debería impregnar la actuación de este funcionario en cualquier intervención, tanto de cara al ciudadano como incluso en los procesos dentro de la propia organización policial. Terminado. Sí, exacto. Es justamente la observación que le dije a los compañeros. Hablábamos de la mediación, pero el eje nuestro no es que el policía actúe en ese momento como mediador, sino es que entienda que puede ser un promotor de paz en su función. Estoy totalmente de acuerdo con él, pero hay un punto que me gustaría agregar para no perder el eje. Es muy importante que se formen, pero también nunca debemos dejar de lado el burnout policial o el estrés policial que sufre el funcionario a lo largo de su experiencia policial. Entonces, muchas veces adquiere los valores en primera instancia, pero cuando no tenemos en cuenta el estrés, también el burnout policial se le puede llamar como cabeza quemada. Este estrés laboral que va sufriendo a lo largo del ejercicio de los años de la profesión, tendríamos que, o sea, el punto es que todo el tiempo revisemos los valores y estemos acompañando esos procesos para que cuando llegue esa instancia o cuando de pronto le pasó a veces la muerte de un compañero, la muerte de alguien muy cercano, en el ejercicio de la función, también afecta directamente mi función. Entonces es muy importante ahí aplicar estos valores, estos principios con ese compañero que está obviamente pasando una etapa emocional trascendental, importantísimo. Entonces, a veces nos olvidamos de lo que a él le pasa, total, como no puede sacar una licencia médica, porque sí la puede sacar la esposa o los hijos, pero no puede sacarlo el compañero. Nos olvidamos que el compañero también sufre un gran estrés, hay toda una movilización. Entonces, allí se pueden aplicar técnicas de trabajo en grupo, se pueden aplicar herramientas para poder contenerlos. Primero decirles, nos importa escucharlos y después contenerlos independientemente de lo que surja o lo que salga en ese momento de lo que le esté pasando. Hay todo un proceso también que tiene que ver con esto, acompañar a ese ser humano en todo el ejercicio de la profesión hasta que se jubile o se retire. Muy bien. Bueno, vamos a dar por terminado esta breve charla de hoy. Todos saben que la ha dado la doctora Laura de Contreras Navarro, y comisario también de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de la República Argentina. Todos me conocen, soy el comisario Ernesto Santamaría, el presidente fundador de Procedimientos Policiales ASCACEP. Y por favor, Laura, no hablaste de bien, nombrá por favor o repetí la asociación. Sí, nuestra institución es el Centro de Formación Internacional, Centro de Investigación, no tomé la pastilla, Centro de Formación e Investigación Internacional en Derechos Humanos. Es una institución con su personería jurídica 44624, una institución que está ubicada en Lanús, Tucumán 2463, frente a la Plaza Villa Obrera, y allí están abiertas las puertas
a todos los que quieran visitarnos, venir, estudiar. Les digo, en Lanús, en Lomas de Zamora, becamos a todos los funcionarios policiales porque queremos dar y transmitir esta visión de que pueden ser ellos promotor de paz. Así que podríamos hacer lo mismo acá en Lanús, no hay problema. Perfecto. En abril estarán también en España, así que si se coordina algún curso, dirigirse con Laura o con Rubén, su esposo, tanto por mi intermedio o por medio de Laura. Bueno, muchas gracias por habernos... Sí. Ernesto, yo si me permitís un segundo, lo que quería decir es que lo que sea en España sería muy bueno que lo coordines vos. Sí, yo no voy a viajar, pero sí va a viajar Rubén, va a estar él, que tiene la misma perspectiva, trabajamos juntos, y él podría dar algo más específico sobre este tema, pero eso sí que coordinalo vos y que lo charlen con vos. Pero estamos dispuestos, no hay ningún problema. Perfecto. Esto es una charla informativa, lo otro se trataría de un curso con certificación y documentación. ¿No? ¿Es así, no? Sí. Perfecto. Bueno, un fuerte abrazo a todos, gracias por acompañarnos. Todavía resta mucho del sábado y para los que viven en América tienen más todavía. Nosotros estamos en la tarde, las 5:05 de la tarde, hora española. Este video se va a reproducir en forma general para conocimiento de todos, tanto de los contactos de Laura como los contactos míos y todos los contactos de los compañeros. Así que un fuerte abrazo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo evento. Hasta la próxima.